Hola, vamos a comenzar hoy con el tema de la filosofía de Ortega y Gasset. Ortega nace en 1883 y muere en 1955. De manera que estamos hablando de un filósofo de la primera mitad del siglo XX. Nace en Madrid, es el filósofo más importante español, porque pues, si bien ha habido otros pensadores, no tienen la resonancia ni la importancia que ha tenido Ortega y Gasset, no solo en España, sino también fuera de España. En el seno, nace dentro de una familia liberal ilustrada. Su familia materna es dueña propietaria del periódico madrileño El Imparcial, y su padre es director de ese periódico. De hecho, la mayoría de su filosofía, Ortega su estilo de escritura, cómo él presenta la filosofía, es muy periodística. Busca siempre la claridad en la que se le entienda, algo que en muchos filósofos son muy complejos, oscuros, difíciles de comprender. No es el caso de Ortega. Ortega vive a los 15 años, cuando tiene 15 años, en 1898, es testigo de la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, en Puerto Rico, Filipinas, y este acontecimiento impactó enormemente no solo al propio Ortega, sino la intelectualidad española de aquella época. Y llevaría más tarde a Ortega a plantearse la decadencia moral y espiritual de España. Considera que España está pasando por una época de decadencia. Estudiará la filosofía en la Universidad Central de Madrid, visitará varias universidades españolas y sobre todo después de sacarse el título, terminará sus estudios en diversas universidades alemanas. Esto le va a permitir conocer muy bien el idealismo alemán, toda la filosofía idealista que proviene de Alemania. Vuelve a Madrid, ganará la cátedra de Metafísica en la Universidad Central y fundará el diario El Sol y la Revista de Occidente, que también dirige. La mayoría de sus dos doctrinas son contrarias a la dictadura de Primo de Rivera, que le hará dimitir de la cátedra. Pero tiene tanta importancia, es tan popular Ortega, no solo dentro de su alumnado, sino también fuera, porque como he dicho escribía muchos artículos periodísticos, que lleva a continuar las clases y a dar clases, pero en el teatro y en cines, en el Teatro Rex y más tarde en el Teatro Infanta Beatriz, en donde mucha gente, el teatro se llenaba para escuchar las clases de Ortega. En la Segunda República fundará, junto con Marañón y Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República, y llegará a ser diputado por León y por Jaén. Al comenzar la Guerra Civil se autoexilia, viajará y dará cursos en muy diversos países, París, Holanda, Argentina, en donde terminará viviendo hasta en 1942, donde momento en el que se traslada a Portugal. En el 45 volverá a España, pero no se le permite volver a la cátedra. Fundará entonces el Instituto de Humanidades, en donde volverá a ejercer de maestro, volverá a dar sus clases. En sus obras más importantes, la etapa objetivista y antisubjetivista, solo escribió algunos artículos en esa primera etapa. Es una etapa de menor importancia. Incluso él mismo llegará a refractarse de las ideas que mantenía en este momento de su producción filosófica. En la etapa perspectivista, que sería la etapa intermedia, escribe Meditaciones del Quijote, que es una de las obras más importantes, El Espectador, España invertebrada, y en la etapa ratio vitalista escribirá El tema de nuestro tiempo, que es la filosofía, obra que recomiendo que leáis porque es muy sencilla, está muy bien explicada, se sigue muy bien, es fácil de entender y de verdad uno puede darse cuenta de en realidad cómo se hace filosofía, cómo uno tiene que ir desentrañando cada término, cada palabra, cada argumento, cada razonamiento, y es muy ameno, es un libro muy ameno.
el de qué es la filosofía. La rebelión de las masas, ideas y creencias son otras de sus obras, y sobre la razón histórica. Los fragmentos que caen en selectividad o que entran para selectividad, todos ellos forman parte de el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo. Bien, comenzamos entonces con la filosofía de Ortega en general. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? La filosofía de Ortega se denomina raciovitalismo, ya que ella en ella se considera a la vida como la realidad primordial. Se va a llamar la realidad radical, de raíz, ¿no? La raíz de toda realidad es la vida. El fundamento y la base de todas las demás realidades es la vida, y a la vez es la que la razón es integrante de la vida, ¿no? La vida se puede razonar, se puede pensar, se puede reflexionar sobre ella, pero siempre a partir de una vida. Como la razón, por lo tanto, es como un instrumento que nos permite comprender y explicar la vida. De ahí que su filosofía, como decimos, se llama raciovitalismo. Para exponer su pensamiento vamos a intentar seguir un poco el mismo orden que el propio Ortega llevó, ¿no? en su obra. Comenzamos, ¿no?, con el problema de la realidad y el problema también del conocimiento, ¿no?, con la metafísica, ontología y la gnoseología o epistemología en Ortega. Antes de presentar qué opina él explícitamente sobre la realidad o sobre el conocimiento, sobre nuestra capacidad de conocimiento de la realidad, vamos primero a presentar la crítica que hace sobre dos corrientes que él considera fundamentales en todo el pensamiento occidental filosófico, ¿no? El realismo, lo que llamáramos el realismo, y el idealismo. Él, frente a ambas corrientes, se va a poner en contra, digamos, va a criticar ambas corrientes para presentar su propia filosofía como opción a las dos anteriores, ¿no?, al realismo y al idealismo. Comencemos entonces con la crítica al realismo. De hecho, en la sesión de hoy solo veremos estas críticas. Ya la presentación de su opción sobre estos dos problemas, el realismo y el conocimiento, lo veremos ya en la siguiente sesión. Partimos entonces de la crítica al realismo. ¿Qué es el realismo? Para Ortega, el realismo es toda la filosofía previa, anterior a la filosofía moderna, a Descartes, por lo tanto. Todos los filósofos anteriores a Descartes, es decir, toda la edad moderna, toda la edad antigua y toda la edad media, formarían parte de una misma, digamos, concepción del mundo, de la realidad y del conocimiento, que Ortega, de forma simplificada, llamará una concepción realista de la realidad y del conocimiento. Todo filósofo anterior al Descartes, es decir, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, San Agustín, formarían parte de esa concepción realista del conocimiento y de la realidad. Con Descartes comenzaría lo que Ortega llamará ya idealismo. Una concepción idealista tanto del conocimiento como de la realidad. Descartes sería el primer filósofo idealista que descubre la subjetividad, que descubre el sujeto, al yo, frente a la realidad, ¿no? Vamos a ver entonces qué es el realismo. El realismo afirma que toda la realidad, que todas las cosas, que todo el mundo son cosas, son seres naturales que se encuentran en el mundo acabados, establecidos, desarrollados, con una esencia, incluido el ser humano. Es decir, toda la realidad tiene las mismas, digamos, características o cualidades, tienen un ser, ¿no? De hecho, se les va a explicar con los conceptos de esencia o de sustancia, ¿no? Todos los objetos y las realidades que existen en el mundo son y existen de forma independiente al sujeto, es decir, el mundo exterior existe independientemente de nosotros, los seres humanos. Los seres humanos no somos más que en el fondo también otro objeto más, otro elemento que forma parte de la naturaleza, otra realidad más, ni más ni menos que cualquier otra realidad. El hombre se limita, por lo tanto, a estudiar, a intentar en el conocimiento, a intentar conocer el ser de las cosas, conocer la verdadera realidad de las cosas. Intentamos comprender qué son las cosas
E inventamos una concepción de la explicación del mundo y de las cosas a través de los conceptos de esencia y de sustancia, o del ser en sí, ¿no? Los seres, los objetos y elementos que componen la realidad, que es independiente del sujeto, se explican a través de estos conceptos, ¿no? El concepto de esencia y de sustancia. Estos conceptos interpretan, por lo tanto, el modo de ser de las cosas y de los objetos y de las realidades como algo, que ya nos decía Nietzsche, ¿no? Como algo estático, que lo criticaba Nietzsche también, ¿no? Como algo estático, sin movimiento, sin historia, común a una gran multiplicidad, la esencia de las cosas, ¿no? Lo que hace que una cosa sea lo que es, a pesar de todos sus cambios y sus multiplicidades. Esto se veía muy bien con Platón, por ejemplo. En el realismo, por lo tanto, la esencia o sustancia es lo que sirve de soporte, ¿no? Lo que sirve de fundamento, de soporte a todos los demás datos cambiantes aparentes del mundo sensible, ¿no? De la percepción sensible de las cosas. El verdadero conocimiento justamente era ir más allá de los datos sensibles aparentes cambiantes. La esencia era aquello, el sujeto, ¿no? Permanente a todas esas variaciones accidentales, a todos los accidentes que se consideraban pues secundarios. La verdadera realidad era algo que estaba ahí, frente a mí, fuera de mí, ¿no? Separado de mí, independiente de mí, y que tiene un ser, una sustancia, que tiene una esencia. El ser humano en realidad no es más que, igual que todas las demás cosas, una cosa más. Es decir, es un ser, una realidad que tiene una esencia y que hay que estudiar su esencia o su sustancia, ¿no? Son cosas u objetos, seres estáticos, que son conocidos por el hombre, pero en el fondo el hombre no es más que otro elemento, otro ser más de la realidad. Ortega, como decíamos, critica esta concepción del mundo, de la realidad y del conocimiento. El realismo es criticado por Ortega porque parte de que las cosas existen fuera de mí, que son algo distinto e independiente del sujeto. El realismo, según Ortega, cae en la ingenuidad de no dudar de que hay cosas ahí fuera y de no dudar de que mi forma de interpretarlas y de conocerlas es la verdadera. es perfecta. Hay una identificación entre la forma en que las pienso y lo que son. Esta ingenuidad, o sea, para Ortega es una ingenuidad, es de ingenuos pretender o creer que las cosas existen fuera e independiente de mí. Esta forma de pensar, como digo, Ortega considera que proviene del papel secundario que se le está dando al sujeto. El ser humano, en realidad, se le considera un objeto más, es un elemento más de la naturaleza, es un ser más de la naturaleza, que igual que todos los demás elementos o seres de la naturaleza, tiene una esencia, una sustancia y se le estudia de la misma manera. No se le considera ni más ni menos que cualquier otro elemento de la naturaleza. Al considerar al ser humano como una realidad más, como una cosa más, en nada se distingue de las demás cosas o de las demás realidades. El yo en el realismo, el sujeto en el realismo, es absorbido por las cosas, dice Ortega, ¿no? Es identificado como una cosa más. Ortega afirma que no se puede admitir que el sujeto, que el sujeto sea una cosa más en el cosmos. De hecho, el sujeto es el que recibe, el que capta las impresiones de esas realidades exteriores, es el que las selecciona, es el que hace esa selección de qué características son las que considero esenciales y cuáles son accidentales, el que se establece la relación con esas múltiples, distintas formas aparentes de las cosas en que se presentan en el mundo, en la vida, en su vida actual. Entonces, es el yo, el sujeto, el que establece esa relación con ese mundo exterior, y esa relación se da siempre en la vida de un sujeto. Siempre se da en la existencia y en el desarrollo personal de una persona. Esta persona se relaciona con esas múltiples apariencias, con esas múltiples realidades que se le van presentando, se va relacionando con todas ellas en su vida, que constantemente está cambiando. Tanto las múltiples realidades que se le están presentando como él mismo está constantemente cambiando. El sujeto no puede ser entendido entonces como una cosa más, porque en realidad el sujeto es el origen de la relación, de la interrelación que se establece con esos objetos o realidades externas a él.
El sujeto no puede ser comprendido como que tiene una naturaleza o una esencia determinada, fija o estable. No es algo estático, sino que es un ser con historia. Tiene que entenderse siempre como algo que evoluciona, que cambia y que está en constante transformación. Es vida. El sujeto es algo que está vivo, que está cambiando y transformándose en esa relación que establece con los otros elementos que le rodean, con esas realidades que están a su alrededor. Al sujeto se le tiene que caracterizar con múltiples cualidades que no pueden explicarse simplemente a través de conceptos estáticos de la razón del realismo, que utilizaba el realismo, los conceptos de esencia o de sustancia. Estos conceptos podrían ser válidos para explicar realmente las otras realidades. Las realidades, efectivamente, las cosas, los objetos, los instrumentos que hay fuera del mundo. Las realidades que efectivamente no cambian, que no tienen una historia específica, porque son siempre iguales. Pero no se pueden aplicar los conceptos del realismo, los conceptos filosóficos que se utilizaban en el realismo no se pueden aplicar al hombre porque el hombre está cambiando constantemente, pero además tiene conciencia. Tiene conciencia y la conciencia que tiene de sí mismo le permite ir cambiándose a sí mismo, ir decidiendo por sí mismo qué voy a ir siendo, ¿no? Sin que nada le determine a ser algo estático o definido. Justamente el ser humano es el que se abre a las otras cosas, al mundo exterior, y va cambiando en su relación con ese mundo, porque ese mundo le va afectando y le va cambiando. De manera que no podemos definir al ser humano como simplemente una cosa más, un objeto más de la realidad, que tiene una esencia determinada. Esta forma de entender al ser humano por parte del realismo, como que hubiera un mundo lleno de realidades y de cosas, todas ellas entre sí independientes, el ser humano es una cosa más, es una forma muy errónea de interpretar la realidad y la vida. Veremos luego cómo lo interpreta, cómo concibe la vida y la realidad Ortega, incluido al sujeto, que en absoluto es igual que cualquier otra realidad, porque es la base de cualquier conocimiento o de cualquier interrelación con el mundo exterior. Pero también Ortega va a establecer una crítica al realismo, al idealismo. Ha criticado el realismo, es decir, la concepción filosófica sobre la realidad y el conocimiento que ha dominado toda la filosofía hasta Descartes, siendo Descartes el primer pensador moderno o de la filosofía moderna que instaura lo que llamaremos la filosofía idealista en general. Ortega reconoce que fue el racionalismo idealista, los racionalistas idealistas, es decir, la filosofía cartesiana y sus discípulos y sus desarrollos, el racionalismo idealista fue el primero que puso en tela de juicio este realismo que él estaba criticando. ¿Por qué? Porque los idealistas descubren que la afirmación de la existencia de la realidad como algo exterior y externo al sujeto, independiente del sujeto, era una afirmación problemática, era algo que no era tan evidente ni tan claro, era algo de lo que podíamos dudar, poner en duda, que es justo lo que va a hacer Descartes. A su vez, fue Descartes también el que sentará todos los pilares, digamos las bases del idealismo, de todo el idealismo posterior. A partir de Descartes, el conocimiento de la realidad se fundamenta en el sujeto. Es decir, no hay ninguna realidad que no sea realidad conocida por el sujeto. La realidad es siempre algo adaptado a la forma y a la percepción que tenemos nosotros de esa realidad. La realidad solo existe y puede ser explicada solo en tanto que se relaciona con un sujeto. Es decir, la realidad se construye a través del propio pensamiento del sujeto, llegándose a afirmar como desarrollo necesario del idealismo que toda realidad no es más que eso, pensamiento del sujeto. Es decir, el propio Kant, si recordáis, el fenómeno es verdaderamente la realidad conocida por el sujeto. Es la realidad a través de la que hacemos ciencia.
Es decir, el mundo en el fondo no es más que la construcción racional que el pensamiento hace, el pensamiento de los sujetos hacen del mundo. La realidad exterior, en el idealismo más extremo, queda reducida en el idealismo a la experiencia interior pensante del sujeto. La realidad no es más que algo subjetivo, una construcción que realiza el sujeto a través de su pensamiento. Sin ese pensamiento no habría ni siquiera realidad en el fondo, ¿no? Porque toda realidad es una construcción que hace el sujeto. Las cosas son, en el idealismo, las cosas son absorbidas por el sujeto. Igual que en el realismo era el sujeto el que quedaba absorbido por las cosas, y el sujeto era interpretado y explicado como si fuera una cosa más, con esencia, con naturaleza estática, inamovible. En el idealismo, sin embargo, va a suceder justamente lo contrario. En el idealismo, el sujeto es el que absorbe a las cosas, y toda la realidad no es más que una construcción y una creación mental del sujeto. Es absorbido por el yo. Las cosas son absorbidas por el yo. También va a señalar Ortega que el idealismo mantiene el concepto realista de sustancia. Es decir, a pesar de que es verdad que ahora se va a considerar dentro del idealismo una preeminencia del yo, del sujeto, como constructor mental de la realidad, y creador, por lo tanto, de la realidad. Sin embargo, este sujeto sigue explicándose con conceptos estáticos, ¿no? El concepto de sustancia, la sustancia pensante es en Descartes, sigue siendo utilizado para la explicación del sujeto, y por lo tanto sigue manteniéndose en cierto modo esa antigua concepción realista de la realidad como cosa, como algo parado, quieto y estático. Aunque se niega la realidad del mundo extramental por sí mismo, o como algo que existiera independientemente del sujeto, esto se niega desde el idealismo. La realidad nunca es extramental, en realidad siempre es una realidad pensada por el sujeto. La realidad no es más que, en el fondo, una construcción ideada por el sujeto. Al sujeto se le sigue concibiendo como una cosa dentro del idealismo, como algo con esencia, ¿no? Con sustancia. Algo sustancial, con una esencia determinada, como algo que existe por sí mismo, en cierto modo, independientemente de ese mundo exterior o de ese mundo que yo mismo construyo. O sea, mi existencia sería algo que existe en sí y por sí mismo, ¿no? De forma independiente. Ya que la sustancia se definía justamente por eso, ¿no? Aquello que existe independientemente de cualquier otro ser. Lo que le define justamente sería eso, ¿no? El idealismo, pues, va a caer también en cierto sentido en el mismo fallo que ya tuvo el realismo. El idealismo no es capaz de comprender la relación que se establece entre la relación constitutiva. O sea, es una relación, esa interrelación hace a ambos elementos, va construyendo a ambos elementos. Es una relación, como digo, constitutiva, en el sentido de que nos constituye, nos va creando a los dos elementos entre el sujeto y el objeto. Sujeto y objeto no son elementos independientes entre sí, separados entre sí, sino todo lo contrario. No se puede aceptar que el sujeto sea algo que evoluciona, que va cambiando, que se va haciendo a sí mismo, siempre en su relación con el mundo exterior. El sujeto y objeto están interrelacionados. Un sujeto no puede ser sujeto si no es porque se va construyendo y constituyendo en relación a ese mundo exterior que él mismo va pensando y va creyendo y con el que se va relacionando. Y el mundo exterior en realidad va a tomar sentido, va a ser algo, va a decidirse qué es ese mundo exterior siempre desde la relación que el sujeto asume con esos objetos exteriores. Por lo tanto, ambos elementos se interrelacionan entre sí, no se pueden entender de manera aislada y mucho menos de manera estática, como han hecho tanto el realismo, en donde todo eran cosas, incluido el sujeto, era una cosa más, como el idealismo,
en el cual todo dependía del sujeto, la verdadera realidad fundante era el sujeto, y en realidad las cosas no eran más que pensamientos del sujeto, construcciones del sujeto, pero el sujeto seguía definiéndose como algo estático con sustancia, ¿no? Como una cosa en el fondo, ¿no? El sujeto era la cosa, un objeto más. Un objeto que daba realidad a las demás cosas, pero en el fondo él en sí mismo sería un objeto. Esta crítica tanto a la visión realista como a la visión idealista de la filosofía, porque para Ortega, digamos, se podría hacer una clasificación de toda la historia de la filosofía en estos dos movimientos que englobarían toda la filosofía hasta él. Esta crítica se basa en el fondo o nos va a llevar a la propia concepción que tiene Ortega sobre la realidad y sobre el conocimiento, que es un poco lo que acabo de decir ahora, pero que explicaremos en la siguiente sesión, ¿no? La relación, la interrelación mutua y dependencia mutua cambiante y que está constantemente evolucionando entre sujeto y objeto. Ninguno de los dos son elementos independientes entre sí, sino que ambos se necesitan mutuamente para la existencia. Dejamos aquí esta primera sesión de Ortega para continuar con la segunda explicación de Ortega en el siguiente vídeo. Bueno, espero que os haya servido la explicación. Para cualquier duda, por favor, me escribís al correo electrónico que tengo puesto en la página web. Y nada más. Hasta el próximo día. Gracias.